En el video anterior les conté que una mujer me seguía a mi casa, una mujer que ya estaba muerta, pero yo le robé su rosario en la morgue. Hoy les voy a contar en qué terminó mi historia, incluyendo la noche que fui al panteón. Buenas noches. O tardes. Mi nombre es Creepy Racem. Comenzamos. La situación se había vuelto insoportable. Cada noche que pasaba era peor que la anterior. El rosario colgado alrededor de mi cuello se sentía cada vez más pesado, y lo peor era que ya no solo se aparecía en mi cuarto, sino que se acostaba conmigo. Es decir, me seducía de manera sexual. No sé cómo pasaba, pero yo sentía un cuerpo de mujer a mi lado, un cuerpo muy caliente que no sé por qué, pero no podía resistirme. Al otro día despertaba muy débil, sin fuerzas y sin ganas de vivir. Como si estuviera cargado con una maldición. Sabía que la única manera de detener esto era regresarle el rosario a la mujer. Tenía que ir al panteón, encontrar la tumba de aquella mujer y dejarlo ahí. Solo así pensaba que podría liberarme de ella. Decidí ir al panteón justo al caer la tarde, cuando la luz del sol aún luchaba por atravesar las nubes grises que parecían envolver el lugar. El viento soplaba frío, como si algo invisible me advirtiera que no debía continuar. Pero no me detuve. Caminé entre las tumbas, con la sensación de que algo me estaba observando desde las sombras, algo que no podía ver, pero que sentía en cada paso que daba. El ambiente en el panteón era sombrío, con lápidas viejas y rotas que sobresalían del suelo. El sonido de las hojas secas crujía bajo mis pies y el aire estaba cargado de un silencio pesado. Sentía que el tiempo se había detenido, que el mundo a mi alrededor estaba a punto de colapsar en cualquier momento. Finalmente, llegué a la tumba de la mujer. La lápida era vieja, cubierta de polvo, con su nombre apenas visible entre las grietas. Era la misma que vi en los registros de la morgue, el lugar donde su cuerpo debía descansar. Tomé el rosario con manos temblorosas, y justo cuando me arrodillé para colocarlo sobre su tumba, noté algo extraño. La tierra frente a la lápida estaba removida. Algo había desenterrado la tumba. Me congelé, el miedo recorrió mi cuerpo con un escalofrío. Lentamente, miré hacia abajo y vi que el ataúd estaba roto, medio abierto. Con el corazón latiéndome en los oídos, me acerqué, y con un movimiento tembloroso, levanté la tapa del ataúd. Estaba vacío. El cuerpo de la mujer no estaba. El interior del ataúd estaba cubierto de arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo podía estar vacío? ¿Cómo había desaparecido su cuerpo? Sentí que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. El viento comenzó a soplar con una fuerza brutal. Las hojas y ramas secas giraban en un remolino alrededor de la tumba y el ambiente se llenó de un frío antinatural. Entonces lo escuché, un susurro que parecía venir de todas partes. Era su voz, la misma que había escuchado en mis pesadillas, pero esta vez había algo más. Había una maldad indescriptible en su tono, una oscuridad que me atravesaba los huesos. No debiste venir aquí, Víctor. Mis piernas casi no respondían, pero logré dar un paso atrás, alejándome del ataúd vacío. De repente, la tierra bajo mis pies comenzó a moverse, como si algo estuviera vivo debajo de mí. Tropecé y caí, aterrizando sobre el frío y húmedo suelo. Miré hacia el cielo, pero las nubes se habían oscurecido aún más, y las sombras a mi alrededor parecían tener vida propia. Entonces la vi. Una figura apareció a lo lejos, entre las lápidas. Era la mujer, pero su apariencia era aún más perturbadora que la primera vez. Su piel se había descompuesto más, sus ojos eran completamente negros, y en su rostro había una sonrisa retorcida. Pero lo más aterrador no era su aspecto, sino lo que la rodeaba. Algo oscuro,
Algo más allá de lo humano emanaba de ella. Sentí una presión en mi pecho, ella no era de este mundo. Cuando se acercó más, me di cuenta de la verdad. Esto no era solo un fantasma. Lo que me había estado acechando en las noches no era simplemente el espíritu de una mujer en busca de venganza. No, era algo peor. Succubus. Susurré sin siquiera entender del todo cómo lo sabía. Ese nombre resonaba en mi mente, una criatura de pesadilla, un demonio que toma la forma de una mujer para devorar el alma de los hombres, atrayéndolos con su apariencia seductora. Y entonces lo entendí, el rosario que había robado no solo la había despertado, sino que había desatado al demonio que estaba detrás de ella. El succubus había estado utilizando su cuerpo como un vehículo para atormentarme, alimentándose de mi miedo, preparándose para algo mucho peor. La figura se detuvo frente a mí, y sus ojos negros me perforaron con una intensidad imposible de describir. Me levanté como pude, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían, pero sabía que no tenía escapatoria. El demonio estaba allí para cobrar lo que le debía. Pensaste que podrías devolver lo que robaste, pero ahora me perteneces, susurró con una voz que no era del todo humana. Era un eco, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. La figura comenzó a cambiar, su forma distorsionándose, sus facciones deformándose en algo más grotesco y oscuro. El aroma a azufre llenó el aire, y su sonrisa se ensanchó más allá de lo natural, revelando hileras de dientes afilados. Sabía que no tenía mucho tiempo. El miedo me paralizaba, pero el instinto de supervivencia me obligó a correr. Corrí a través del panteón, con el viento soplando a mi alrededor y el sonido de risas macabras resonando detrás de mí. Podía sentir la presencia del demonio acercándose, moviéndose a través de las sombras, siguiéndome con una velocidad imposible. Tropecé y caí al suelo, sintiendo cómo las sombras comenzaban a cerrarse sobre mí. El rosario, que aún colgaba de mi cuello, se sentía como una soga apretándose. Sabía que ya no había escapatoria. Ya no pude hacer nada, volví a mi casa y acepté mi destino. Me encomiendo a Dios y le pido que me ayude. El pedirle a Dios fue lo que me liberó de ese demonio, llamado succubus. Aprendí que aquí en la vida hay que respetar a las personas, y aún más a los muertos. Hay que seguir lo que Dios manda, no robar, no envidiar, y amar al prójimo. Espero que lo tomes en cuenta, y no hagas cosas malas. No. No lo hagas. Espero te haya gustado la historia. ¿Quieres ver más historias? Hazle clic a los videos de arriba. Fantasmas en un hospital mental. O fantasmas de carretera. Buenas noches. O tardes.